Muy bien, bueno, nos vamos a seguir sumergiendo en el Evangelio de San Lucas. A mí siempre, bueno, yo lo he dicho otras veces, que es el Evangelio que más me impacta, me toca, porque él, realmente Lucas, si conocéis su historia, se convierte pues con la predicación de otro cristiano. Él no fue testigo ni discípulo del Señor, simplemente alguien le predicó a Jesucristo y se convirtió. Y él era médico, entonces tiene un conocimiento muy profundo del sufrimiento humano. Pero que fijaros, el encuentro con Cristo en él es muy particular porque Jesús no viene a anular lo que él es. Santo Tomás ya decía que Jesús no anula la naturaleza, sino que la eleva. ¿Qué quiero decir con esto? Que él pasó de ser médico de enfermedades, de consolar a los enfermos a consolar a los pecadores, ¿vale? Y tenía una sensibilidad muy concreta, como venía del paganismo, con los paganos. En cambio, los judaizantes, los judíos que se habían convertido al cristianismo, pues eran más estructurados al final. Les costó mucho romper con esa religión basada en el ritualismo. Entonces, siempre es una ayuda escuchar a Lucas, sobre todo a nosotros que llevamos un pagano en el corazón, nos ayuda de manera particular. Pues hoy en la charla que vamos a dar es continuación pues de la anterior, pero que la vamos a titular Un gran profeta ha surgido entre nosotros, ¿no? Entonces yo les invito a ponerse en la piel de los discípulos. Aquí no estamos como simples oyentes de un relato antiguo, sino que hoy, aquí y ahora, Cristo, que es el Maestro, ¿no?, nos va a hablar. Entonces, de una manera u otra, al final su voz resuena a través de los siglos y nos invita a escuchar con el corazón abierto. Entonces, los tres objetivos que vamos a plantear en esta charla es reflexionar sobre sus enseñanzas, porque ser discípulo de Jesús no es una etiqueta, ¿vale?, sino un modo de vida. Lo decía recién en la homilía también esto, ¿vale?, que creo que es súper importante. Entender que lo que Cristo nos ofrece es una forma de vivir que muestra con la palabra y las obras que Cristo está vivo, ¿vale? Después, segundo punto, vamos a descubrir un poco las motivaciones profundas de la misión, de su misión, ¿no?, para entender qué lo movió a traer la salvación al mundo. Y comprender, por último punto, comprender el significado de sus milagros, que no son solo signos de poder, sino gestos, como decía recién, de misericordia que revelan quién es Jesús. Por eso los milagros en Lucas son fantásticos, porque tocan realidades muy complejas dentro de lo que es la estructura religiosa de la época, que dejan al descubierto el corazón de Cristo, su misericordia. Entonces, la tarea para hoy era leer el capítulo 6 al 8, 56, ¿no? Ah, estamos todos iguales. No, en realidad yo no estuve en la anterior, solamente lo hago de memoria por el libro. Pero supuestamente era del capítulo... Sí, entonces, pero que es súper importante, si tenéis la escritura, o sea, nosotros nos vamos a acostumbrar a venir con la escritura, ¿vale? Aquí, porque si no, un curso de Biblia sin Biblia es como algo raro, ¿no? Entonces, bueno, un poco el contexto de estos capítulos son las enseñanzas de Jesús para sus discípulos, ¿vale? Entonces, cómo Jesús llama a los discípulos y les da el sermón. Bueno, recorriendo un poco estos capítulos, ¿qué va a ocurrir aquí? Que Jesús va a elegir a los 12, que son hombres comunes, como tú y como yo, con defectos, virtudes, y los va a llamar para ser testigos del reino, ¿vale? En este contexto, pues les entrega una enseñanza clave, conocida aquí en el Evangelio de San Lucas como el Sermón de la Llanura, ¿vale?
donde él va a exponer la lógica de Dios, del reino de Dios, que es totalmente inversa a la del mundo. ¿Por qué? Bueno, lo hemos escuchado estos domingos anteriores, el sermón de la llanura, ¿vale? Porque una de las cosas que va a decir es la inversión de los valores. Él va a decir, bienaventurados los pobres, los que lloran, los perseguidos. Y hablará como malaventurados los ricos, los saciados, los que ríen ahora. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús? Está desafiando nuestra forma de ver la felicidad. En el reino los criterios de éxito no son distintos a los del mundo. Y esto se lo está diciendo a sus discípulos, que esto es importante, ¿vale? Es decir, nos lo está diciendo a nosotros. Después va a hablar del amor que trasciende los límites. Dice, amad a vuestros enemigos, hagan el bien a los que os odian. Fijaros que este mandamiento, bueno, yo me cansé de predicarlo, ¿no? Pero ciertamente es la gran revolución, ¿eh? Porque amar a quien nos hace daño es humanamente imposible, punto de partida, ¿vale? Pero es el amor de Dios en nosotros lo que hace posible. Y yo le decía que no es un mandato moral el amar a vuestros enemigos. El Señor no nos va a poner algo para complicarnos la vida sabiendo que es imposible amar a aquel que te ha herido y te ha roto interiormente con una injusticia. Lo que Él nos está diciendo es que es necesario que lo ames. Si quieres ser feliz, es necesario que lo ames. Porque en la medida que ames, serás feliz. O sea, el cielo, hermanos, es amar. Entonces, y amar es vivir la vida dichosa que Dios nos prometió. Entonces, para poder tener este amor que no está en nosotros, el amor al enemigo, pero que sabemos que lo necesitamos para vivir plenamente, porque lo he dicho yo tantas veces, porque basta que tengamos a alguien en el corazón, aunque no lo recordemos continuamente, pero basta que tengamos a alguien en el corazón, o encarcelado, como decía el otro día el profeta Isaías, ¿no? Con esas cadenas, dice, soltar las cadenas de la injusticia, porque tenemos gente encarcelada en el corazón, que la recordamos con rencor. Si tenemos a alguien ahí, es muy difícil que vivamos contentos. Podemos alienarnos con muchas cosas, pero siempre hay un acontecimiento externo que nos recuerda esa situación y nos lleva de nuevo a la tristeza, a la amargura. Entonces es necesario tener este amor al enemigo para poder vivir amando a todos. Y para tener este amor, hago hincapié en esto porque es el corazón del cristianismo, ¿vale? Porque este amor no existía en la tierra y lo mostró Dios en su Hijo Jesucristo, ¿vale? Este amor lo necesitamos recibir para darlo. Y la única manera de recibirlo es poniéndonos nosotros en el lugar del enemigo. ¿En qué sentido? Descubriendo que nosotros hemos sido enemigos de Dios, que Cristo murió por nuestros pecados, por mis pecados. ¿Me explico? No por los pecados de esa gente contemporánea. Son los mismos pecados que los míos. Él murió por mí. Yo fui enemigo de Dios. Yo lo clavé en la cruz. Y lo clavo todos los días cuando elijo la soberbia, el orgullo, la pereza. ¿Me explico? Entonces, ¿y cómo responde Dios ante mis pecados? Amándome. Siempre. Perdonándome. Siempre y todo. Si yo me dejo tocar y alcanzar por este amor, me transforma el corazón y ya lo tengo. Yo soy capaz de amar a mi enemigo porque he sido amado siendo enemigo. ¿Me explico? ¿Vale? Entonces, después sigue desarrollando un poquito el sermón de la llanura y nos habla, en tercer punto, de la práctica del perdón y la no condena, ¿no? O sea, dice el Señor, no juzguéis y no seréis juzgados, ¿no? O sea, el discípulo de Jesús está llamado a imitar la misericordia del Padre. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso, ¿vale? Entonces, el cuarto punto podemos ver que la centralidad está en la escucha y la práctica. Fijaros que una vez terminada esta parte, dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que digo? Por tanto, no basta con escucharlo el sermón de la llanura, sino hay que construir la vida sobre la roca de su palabra. Y lo decía yo recién en la homilía.
que muchas veces estamos esperando el milagrito. Dice, y el milagro de Jonás fue que se convirtieron los ninivitas escuchando la predicación. La reina del sur escuchando la sabiduría de Salomón. Y vosotros que me tenéis aquí, que yo soy la palabra hecha carne, que me escucháis, no os convertís, estáis esperando el milagrito. Si el milagro es que yo te estoy hablando, o sea, entonces la palabra que Cristo nos habla hoy, nos sigue hablando de su palabra y también se nos da como alimento, ¿vale? Entonces, que podamos realmente todo lo que hemos escuchado, a recibirlo, acogerlo en el corazón para poder construir nuestra vida no sobre arena, sino sobre la roca de la palabra que es Cristo. Entonces, después, más adelante, ya terminando este capítulo, va a hablar de la prioridad de la palabra sobre los lazos familiares, dice. Estoy haciendo como una reflexión en contexto, en conjunto, ¿no? Dice, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la cumplen, ¿vale? Entonces, la verdadera familia al final, fijaros, de Jesús no se define por la sangre, sino por la obediencia a Dios, ¿vale? Entonces, todo esto es, nos sirve para que entendamos cuáles fueron las enseñanzas de Jesús a sus discípulos, cómo los llamó y la importancia de su mensaje. Entonces, unas preguntas para nosotros pueden ser, a raíz de estas enseñanzas, ¿cuáles me interpela más en mi vida personal? ¿En qué aspectos ustedes sienten que el Evangelio los confronta y desafía? Por ejemplo, el amor al enemigo, pues un clásico, ¿no? Entonces, muy difícil. Pero bueno, yo quiero que por ahí, es verdad que lo suyo sería que lo hagamos, sí, pero bueno, contamos con muy poco tiempo, yo tengo los grupos arriba, pero bueno, que lo llevéis, además como estamos en un tiempo tan bonito a mí siempre me encanta el miércoles de ceniza porque se nos dice algo tan clave, dice, buscad lo secreto, la intimidad, lo escondido, donde nadie te ve, y ahí te recompensará el Padre. Como no nos gusta lo escondido, sino que nos gusta que todo el mundo nos vea, pues aprovechemos este tiempo de Cuaresma para entrar en lo escondido, en nuestro corazón, en nuestro cuarto, en el solo a solo con el Señor, y responder estas preguntas, ¿no? Con el sermón de la montaña que es y las bienaventuranzas, que son el carnet de identidad de los cristianos, ¿vale? O sea, es como nuestra identificación. Porque en la medida que vivamos las bienaventuranzas y el sermón de las montañas, pues la gente creerá. Vale, entonces, a continuación, voy a desarrollar un poco lo que son los milagros, ¿no? Y lo decía recién que los milagros no son para forzar la fe en los que están presentes, sino más bien para que quede manifiesta la misericordia de Dios. Entonces, el capítulo 7, del 11 al 17, va a narrar el milagro de la viuda de Naín, ¿no? Aquí es que meterme a desarrollar todo el texto no salimos más, ¿vale? Todo este episodio. Pero es muy concreto, ¿no? O sea, Jesús se encuentra con una viuda que llora la muerte de su único hijo, ¿vale? Y en el contexto bíblico, pues esto significa que ha quedado completamente desamparada. Sin un hombre que la proteja en una sociedad, sobre todo patriarcal. Fijaros que Dios siempre ha tenido una sensibilidad especial con las viudas, porque fijaros, si el hijo ya no está, porque se le ha muerto, después tiene el dolor del hijo muerto, el dolor de su marido muerto, y al mismo tiempo el dolor de que ya nadie va a mirar por ella. Queda totalmente excluida, abandonada a vivir de la caridad, ¿vale? Abrumada seguramente por una soledad extrema. Por eso el Señor siempre ha mirado a los viudos, a las viudas y a los huérfanos, ¿vale? A los desamparados. Entonces, ¿qué pasa? Que había un cortejo de muerte en el que Jesús entran ahí, no voy a contar toda la historia, pero la tendríamos que leer, pero si no, no terminamos más. Entran ahí, venían muy contentos los discípulos de ver algunos milagros, de acompañar al Señor, etc.
después sobre todo del discurso de la llanura, del sermón de la llanura, ¿no? Y se encuentran con esta procesión de muerte. Entonces es bellísimo porque aquí el protagonista es Jesucristo. Jesús la ve a esta mujer y se compadeció de ella, ¿vale? Compadecerse en griego tiene como un significado muy profundo porque expresa como una conmoción profunda en sus entrañas, ¿no? Entonces, de hecho, este verbo que aparece aquí aparece también en Lucas, en la parábola del buen samaritano y en la del padre del hijo pródigo, ¿vale? Entonces, fijaros que en este episodio lo que ocurre es que Jesús rompe todas las normas. Primero, cuando se acerca, les invito a leerlo, ¿no? Pero lo tenéis fresco, ¿no? Se acuerdan, ¿no? Toca el féretro. Y tocar el féretro lo convertía en algo impuro, según la ley judía. Es verdad que ya habían algunos que lo llevaban, pero ¿cuál es el escándalo? Que un maestro, como él, que se presentaba, no estaba para nada bien visto. Que el maestro se convierta en un ser impuro por tocar a un muerto. ¿Vale? Entonces, después pronuncia una oración, como los profetas antiguos, ordenándole: joven, a ti te digo, levántate. Entonces vemos que el joven revive y Jesús se lo entrega a su madre. Entonces, lo que vemos es que no solo devuelve la vida al hijo, sino que lo que está haciendo Cristo aquí con este milagro es restaurar el futuro de la viuda. ¿Por cuál era su futuro? Pues ninguno. Fijaros, por eso es un milagro lleno de misericordia, ¿vale? Entonces, en la comparación con Elías que siempre se hace, cuando Lucas evoca la resurrección del hijo de la viuda de Sarepta en Primera de Reyes 17, del 17 al 24, vemos que hay un paralelo, ¿no? Pero hay una diferencia clave, que mientras Elías suplica a Dios, Jesús obra con su propia autoridad este milagro. Entonces, esto revela que Jesús es más que un profeta. Volviendo al título, es el Hijo de Dios. Entonces, las reacciones al milagro, ¿cuáles son? Pues un gran profeta ha surgido entre nosotros, dice en Lucas 17, 7 y 16, y Dios ha visitado a su pueblo. Lucas 7, 16. También. Este milagro es una señal de la presencia activa de Dios en medio de su pueblo, ¿vale? Entonces, que nos puede servir para reflexionar cómo nos interpela la compasión de Jesús a nosotros. Una pregunta, ¿no? ¿Dónde vemos hoy situaciones de muerte, injusticia, soledad, desesperanza? Pues yo no voy a entrar en la exégesis. Ya la exégesis de este evangelio la hice, creo que después del verano, que es cuando salió este evangelio en la homilía. Pero fijaros que, porque el hijo de esta mujer era algo propio de ella, único de ella. Y todos tenemos algo que es único de nosotros, que se nos puede morir. ¿Vale? Entonces, mirar cuál es ese hijo que está muerto en nosotros. Quizás se está muriendo la paciencia hacia tus hijos, el amor hacia tu esposo, hacia tu esposa. ¿Qué se ha muerto? ¿Vale? Entonces, ver esta situación de muerte porque Cristo quiere venir lleno de misericordia a resucitarlo. ¿Vale? Porque claro, si se muere el amor hacia tu esposo, tú dices, ¿qué futuro tengo yo para mí? Lo mismo que la viuda. Resucita esto que es propio en mí, que lo necesito, Señor, para vivir esto. ¿Vale? Entonces, y al mismo tiempo, otra pregunta es cómo nosotros podemos ser instrumentos de vida y esperanza en nuestro entorno. ¿Vale? Después de ver los milagros que Dios hace en nosotros. Entonces, aquí el significado de los milagros en el Evangelio de Lucas, para terminar. Los milagros en Lucas no son prodigios, ¿vale? Sino signos de salvación, decía. Entonces, las tres claves para entender los milagros de Jesús. 1. Son un testimonio del reino de Dios en acción. Si Jesús pasó haciendo el bien y curando, ¿vale? Sus milagros son señales de la presencia de Dios. 2. Requieren una respuesta de fe. ¿Por qué? Porque algunos lo rechazan, como ya hemos visto otras veces, otros se quedan solo en lo espectacular, pero los verdaderos discípulos ven en ellos la acción de Dios. Ahí está el punto.
Y 3 tienen un valor relativo, porque Jesús advierte que ver milagros no garantiza la conversión. Lo más importante no es el prodigio, sino la apertura a la salvación. ¿Vale? El milagro está en función de. Entonces, la pregunta que nos podemos hacer aquí es: ¿cómo interpretamos hoy los milagros de Jesús nosotros? Una más personal. ¿Tú has visto algún milagro de Jesús en tu vida? ¿Y qué ha significado para ti? ¿Sigues esperando otro milagro para creer? ¿O eso te ayudó realmente a entrar en una relación de intimidad con una persona que está viva, que es Cristo? Porque si tu fe se reduce solamente a esperar el milagro, al final te puedes pasar la vida esperando el milagro y perderte de que el milagro es que tú puedas vivir unida al Señor, que eso es lo que te salva, ¿vale? Y muy bien, entonces, para terminar, lo que hemos visto hoy, un poco resumiendo, son las enseñanzas fundamentales de Jesús en el Sermón de la Llanura, el milagro de Naín como signo de compasión y el poder de Jesús, y el significado de los milagros en el Evangelio de Lucas. Entonces, para la semana que viene, les voy a invitar a seguir meditando y leyendo Lucas 9, del 1 al 50. Sí, reflexionando dos cosas. ¿Qué nos revela este capítulo sobre la identidad de Jesús? ¿Qué exige a sus discípulos? Pues nada, pedimos al Señor que la palabra siempre nos transforme, que nos revela este capítulo sobre la identidad de Jesús y qué exige a sus discípulos. Y le pedimos al Señor, pues eso, que siempre su palabra encuentre en nosotros acogida, que nos dejemos transformar por ella. Nunca vuelve vacía la palabra, ayer lo escuchamos en la primera lectura, ¿vale? Siempre retorna a Dios, pero habiendo cumplido su deseo, ¿no? Que lo decía ayer también tan bonita la primera lectura, dando fruto. Entonces, pero que nosotros encuentre la docilidad, ¿vale? Y que de esta manera la palabra nos haga testigos del reino de Dios. Bien, ahora no sé si hacemos una pregunta o dos o... Es que como está lloviendo. Claro. Y tengo los grupos, entonces. Yo quería preguntar una cosa. Sí. Hablando con un compañero y tal de Lucas, precisamente la diferencia con Mateo. Pues entonces me parece recordar que, por ejemplo, Mateo era muy judío y hablaba para los judíos, en la comunidad cristiana, y Lucas era de cultura griega. Exacto. Y hablaba también para los gentiles. Lo que no me acuerdo es si era griego él o era judío de cultura griega. No, él era pagano totalmente. ¿Era qué? Un pagano, sí era... Era pagano. Sí. Ya. El que era, pues, Mateo sí era judío. Sí, era judío. De hecho, está clarísimo en el Evangelio, ¿no? Y porque por eso él se dedica... Hay otro evangelio que, por ejemplo, cuando los evangelios cuando no son dirigidos hacia los judíos, se toman la molestia de explicar, por ejemplo, todos los ritos judíos, etc. Pero aquí lo bello de Lucas es precisamente que él, al ser un pagano, no tener idea de nada y no estar vacunado en ninguna estructura interna religiosa, ni haber crecido, por ejemplo, San Pablo, que él evangeliza a los gentiles, pero él era un fariseo de primera línea. Venía ya con su estructura religiosa y ya está. Yo es que no me puedo parar, estoy complicado. Pero bueno, un día hacemos
podríamos dar una charla así, de manera, tipo paréntesis, sobre la vida de cada uno de los evangelistas, que eso es muy bonito, ¿vale? Entonces, y hacemos como una comparación, que es muy sencillo, y además también, como nos gusta mucho el chismerío, y vamos a cotillar sobre la vida de cada uno. Pues ayuda por eso, pero digo que por eso se nos pega los chismes de toda la vida. Bueno, ¿alguna más? Oye, yo, que no sé si no, tú misma. Por ejemplo, hace mucha referencia siempre en eso a los pobres. Entonces, como ha hablado ahora de romper los esquemas que tenían, es porque la cultura, bueno, judía y la creencia religiosa judía, para ellos al hombre justo Dios lo premiaba con mucho dinero y muchos hijos. Eso es. Y entonces, claro, cuando habla a los pobres eran, pues... Que hay una concepción, que lo de la justicia retributiva, que si bien lo hablamos en otro momento, pero en realidad el judío, incluso hasta el día de hoy, el ortodoxo piensa que en la opulencia está la bendición de Dios. Y que cuando uno vive en la pobreza significa que algo ha hecho que por eso está como maldito. O sea, lo que está viviendo son las consecuencias de sus pecados y Dios lo ha abandonado. La prosperidad siempre ha sido un signo concreto para los judíos de protección, de bendición. Y me parece que eso lo tiene también muy asumido las diferentes sectas de la religión protestante. Sí. Según tengo entendido yo, el calvinismo, sí, el anglicanismo y tal. Sí, pero volviendo al tema, fíjate, por eso Lucas, como no venía con todo eso en la cabeza, tenía esa sensibilidad hacia los pobres, los marginados, los enfermos, a la gente totalmente excluida que quedaba fuera de la ley. Porque los mandamientos no son 10, llegaron a ser 613, ¿no? Me parece por ahí. Entonces, la gente quedó fuera del poder experimentar a Dios. Y él venía de otro mundo totalmente, entonces, vamos, que él entendió de entrada que la ley siempre estaba al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la ley. Y lo ha vivido. Por eso en el corazón del Evangelio de San Lucas están las parábolas de la misericordia, donde al final lo que se resume en que Dios ha venido a buscar lo que estaba perdido, ¿vale? Y que más alegría hay en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 justos o lo que sea. No sé si lo decía así. Bueno. Por eso tan actual el Evangelio siempre. Sí. Somos igual. Efectivamente. Pero porque es palabra que está viva. Es que nos cuesta a nosotros. Pero la manera que el Evangelio dé fruto en nosotros siempre es que estemos abiertos a una palabra viva. Que no me están contando una historia de hace 2000 años, ¿no? Sino que el Evangelio cuenta mi vida, que yo estoy en el Evangelio. Estoy ahí. Por ejemplo, yo les decía recién, podemos ser nosotros, ¿no? Esta mujer viuda, con un niño muerto, con el único hijo. ¿Y qué es eso que es único en nosotros que se nos ha muerto? Entonces, entrar en la palabra, o sea, ver que la palabra me está hablando a mí y que la palabra siempre salvífica, siempre hace Pascua, siempre nos pasa de la muerte a la vida. Por eso, aunque es muy difícil que uno se vaya triste de la Eucaristía, es muy, pero muy difícil. Yo te lo digo. Si venís hecho pedazo con 1000 historias y al final te vas contento porque algo te ha tocado. Pues el Señor se sirve de cualquier cosa para hablarte al corazón. Porque quiere ayudarte, quiere consolarte, quiere animarte, quiere decirte que te quiere, que está contigo. Entonces, qué sé yo, pero bueno, es verdad que tenemos que acostumbrarnos a educar el oído. Tenemos que descubrir que la conversión es una realidad que ocurre una vez, sino que cada día nos tenemos que convertir. Decía San Gregorio de Nisa que el cristiano va de comienzo en comienzo, hasta el comienzo que ya no tiene fin, que es la vida eterna, ¿no? Pero cada día el Señor me llama, me dice, levántate, a mí que ya estoy levantado, ven a mí que ya estoy andando.
Todos los días nos dice el Señor lo mismo. Conviértete a mí. Y es así. Por eso la iglesia siempre comienza con este salmo: no endurezcáis vuestro corazón si hoy escucháis su voz. Porque lo podemos endurecer. Entonces, y eso no significa que Dios no nos ame, todo lo contrario. Yo estoy leyendo un libro que es súper bonito porque habla de la gratuidad del amor de Dios, que es un escándalo, totalmente un escándalo. ¿Por qué? Porque Dios nos ama incondicionalmente, sin condiciones. O sea que Dios no espera algo de nosotros para amarnos. Tampoco nos ama para generar en nosotros un sentimiento de deuda. Pues me ama con un amor gratuito, me ha amado hasta el extremo, ha dado su vida por mí, por tanto yo tengo que convertirme, cambiar de vida. Tengo que responder a este amor. Y no, es que ni siquiera eso, es que Dios te va a amar igual. Te conviertas o no te conviertas. Cambies de vida o no cambies de vida. Sigas haciendo el mal o empieces a hacer el bien. Dios siempre te amará. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la diferencia? En que cuando uno se abre a este amor, la vida se transforma. Y realmente empiezas a disfrutarla. No es lo mismo vivir con el amor de Dios en el corazón a vivir al margen de este amor. Porque siempre digo yo lo mismo. Y en la vida solo hay dos maneras de estar. O estás en este amor o estás fuera de este amor. Pero que el esté fuera de este amor no tiene poder para que Dios no te siga amando. Y ya nos vamos. ¿Vale? No.